Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. La Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca les da la más cordial bienvenida. Somos familias comprometidas con la expansión del reino de Dios. Existimos para adorar a Dios, discipular al creyente, evangelizar al inconverso, ministrar a Dios y al creyente.
Muy buenos días, hermanos. Doy gracias a Dios por este tiempo que me da de poder compartirles mi testimonio. Como ustedes saben, el 24 de mayo mi familia y yo fuimos contagiados por el COVID y damos gracias a Dios, hermanos, porque desde ese momento hemos visto la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Hermanos, nosotros fuimos internados en la Vía Panamericana ese mismo día que dimos positivo. Y damos gracias a Dios, hermanos, porque nos estuvieron cuidando muy bien y también nos alimentaron muy bien. Pero teníamos, hermanos, momentos de miedo, momentos de ansiedad. Pero yo, al cuarto día que estaba ahí, me puse un poco mal a las 3 de la mañana, en el cual me faltaba aire, no podía respirar. Y le avisé a mi esposa y mi esposa pudo llamar al médico y el médico vino a verme, en el cual en ese momento me sacaron un examen para poder ver cómo estaba mi oxígeno en la sangre. Y de acuerdo a los resultados me iban a poner oxígeno. Pero hermanos, doy gracias a Dios porque mis resultados salieron bien. Poco a poco me pude mejorar, pude empezar a respirar nuevamente bien. Pero hermanos, ya al sexto o séptimo día, la que se puso mal fue mi esposa. Le faltaba oxígeno, tuvieron que pasar la otra sala para que le ponieran el oxígeno, hermano. Y entramos en un momento de miedo, de angustia, de pánico, no sabíamos qué era lo que nos iba a venir. Pero hermanos, nuestra confianza estaba puesta en Dios, porque sabíamos que Él era el único que podía sacarnos de todo esto, que Él era el único que podía ayudarnos. Y bueno, hermanos, a pesar de todo ese tiempo que hemos vivido, sabemos que Dios nos está dando una nueva oportunidad para poder seguir sirviéndole en lo que Él nos ponga, hermanos. Y también, hermanos, quiero agradecer a todos ustedes por sus oraciones. Sabemos que todos ustedes han estado orando mucho por mi familia. También, hermanos, quiero agradecer de corazón a mi iglesia. Doy gracias a Dios por haberme puesto en esta iglesia, hermanos, en el cual, pues, hermanos, pudimos ver el amor de la iglesia hacia nosotros, hermanos. Por las ayudas que nos ha dado, por la ayuda económica, por las oraciones que han tenido. Muchas gracias doy, hermano, a Dios por haberme puesto en mi iglesia. Y también, pues, hermano, quiero agradecerle a todos ustedes. Sabemos que este tiempo que hemos vivido no ha sido fácil, pero hermanos, que hemos salido adelante con la ayuda de Dios y de la mano de Dios vamos a seguir caminando junto a Él, hermanos. Gracias les doy, hermanos, por este tiempo de escucharme y que Dios les bendiga. Buenos días, hermanos, mi nombre es David Reyes y voy a dar el Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben todos los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense todas las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben todos los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Gracias. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es.
traición tú perdonaste. Nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Buenos días, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios. Palabras de Pablo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin han revivido su cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, ninguna iglesia participó conmigo en dar y recibir, sino ustedes solos, pues aún a Tesalónica me enviaron una vez y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. Buenos días, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Espero que se encuentre disfrutando de este tiempo de culto en línea, pero espero que se encuentre preparado para este tiempo en el que juntos vamos a leer y a meditar en la palabra de Dios. La meditación de esta mañana, el tema de la predicación de esta mañana lo traigo por encargo de nuestro pastor. Estamos en el mes de aniversario y a partir de esta semana quiero compartir con ustedes algunos temas que nos identifican como iglesia. Nosotros como Iglesia Salamanca queremos ser una iglesia misionera. Creo que en mucho hemos cumplido
la labor de enseñar, de motivar a la iglesia, a los creyentes, a que seamos una iglesia misionera, y queremos perseverar en esta enseñanza, y por esto en el mes del aniversario queremos hablar de esto, de ser una iglesia misionera. Pero ¿qué es ser una iglesia misionera? Bueno, una iglesia misionera es la iglesia que, siendo el cuerpo de Cristo, participa de la misión de Cristo en la tierra. Eso es ser una iglesia misionera. ¿Qué es la misión de Cristo en la tierra? La misión de Cristo en la tierra es anunciar las buenas nuevas de salvación. Así que vivir la misión de Cristo en la tierra lo hacemos desde nuestra vida personal, como creyentes, compartiendo las buenas nuevas, como iglesia, compartiendo el mensaje de salvación en nuestra localidad, pero también más allá de los límites de nuestra localidad, enviando obreros para predicar el evangelio, pero también sustentando y acompañando a hombres y a familias misioneras que ya están en el campo sembrando el evangelio, haciendo la obra de anunciar las buenas nuevas de salvación. Todo esto implica ser una iglesia misionera. Y por supuesto, el ser una iglesia misionera nos va a hacer, por ejemplo, poder visitar la obra misionera como lo hacíamos con el Ministerio de Misiones antes de la pandemia, nos va a hacer orar por nuestros misioneros, nos va a hacer ofrendar a nuestros misioneros. Así que una de las cosas que quiero desarrollar en esta mañana, o el tema principal que quiero desarrollar en esta mañana, es la iglesia misionera en relación con los misioneros, con los misioneros que están fuera de los límites de nuestra localidad, cómo debemos relacionarnos con nuestros misioneros. Y bueno, vamos a ver algunas características de esta relación de una iglesia misionera con los misioneros, y vamos a hacerlo a través de la carta que Pablo le escribe a la iglesia en Filipenses, ¿no? La carta a los Filipenses, la iglesia en Filipos. Así que vamos a ir a Filipenses capítulo 4, versículo 10, y mientras está buscando en su Biblia, quiero recordarle que la iglesia en Filipos, o que la carta de Pablo a los Filipenses, es una carta que se caracteriza por el gozo. Y aunque Pablo va a mencionar algunas cosas, yo quiero centrarme en algunas cosas que Pablo menciona de cómo la iglesia se relaciona con él. Pablo escribe todo lo que va a decir, lo escribe desde el gozo. Así que vamos a dar una lectura a Filipenses capítulo 4, versículo 10, y luego de esto vamos a orar, y luego de esto vamos a volver al texto para mirar con atención algunos pasajes en particular y para permitir que el Señor nos hable en esta mañana. Así que leemos juntos Filipenses capítulo 4, versículo 10 hasta el 20. Voy a esperar unos pocos segundos para que ustedes de su casa puedan buscar en su aplicación quizá, o en su Biblia, así como esta, una Biblia de hojas impresas, ¿no? Con las letras que podemos leer. Vamos a leer juntos Filipenses capítulo 4, versículo 10 hasta el 20. Leamos. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No busco fruto, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que tú nos concedes, Señor, de abrir tu palabra para mirar en ella, Señor, este mensaje de amor que tú quieres que nosotros escuchemos, Señor, y en el cual quieres que seamos diligentes para entender, pero también, Señor, para poner por obra. Oro, Dios, para que el Espíritu Santo que mora en nosotros, tus hijos, nos guíe, Señor, a la verdad de tu palabra. Y si en alguna cosa tenemos, Señor, que tomar una decisión, que Padre Santo, en obediencia podamos tomar esa decisión. Podamos dar este paso de fe, Señor, que tú nos pides a cada uno de nosotros cuando nos encontramos con una verdad en tu palabra. Oro para que tú guíes todo este tiempo, Señor, para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 20. Vamos a volver a leer, pero vamos a leerlo con calma y voy a centrarme en algunas características de una iglesia misionera en relación a los misioneros. Porque una iglesia misionera, en primer lugar, en este pasaje, cuida a los misioneros. La primera característica, una iglesia misionera, es una iglesia que cuida a los misioneros. Versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Hermanos, la misión, la vida del misionero, la vida de una familia misionera, es una tarea hermosa, pero también esta vida viene acompañada de pruebas y de grandes desafíos muy particulares. El que un misionero sepa, entienda que necesita ser cuidado, no significa que sea poco espiritual. Hermanos, Pablo está diciendo que han revivido el cuidado hacia él. Pablo entiende que él necesitaba ser cuidado. Y no es que Pablo fuese poco espiritual o que dependía de las personas, sino Pablo era un hombre honesto, era un hombre realista consigo mismo y reconocía que necesitaba que otros lo sostengan. Hermanos, los misioneros y sus familias que están en el campo misionero necesitan que otros lo sostengan. Si revisamos las cartas que Pablo escribió, vamos a encontrar al menos 70 menciones de nombres de hermanos que fueron usados por Dios para ministrar, para apoyar y para cuidar de la vida de Pablo en distintos momentos. Es decir, que en distintos momentos de su vida, Pablo fue ministrado, apoyado y cuidado por diferentes hermanos. Si leyésemos, que no lo vamos a hacer en esta mañana, pero encontraríamos nombres como Febe, como Priscila, como Aquila, como Fortunato, Aristarco, Marcos y otros nombres. Vamos a encontrar menciones de iglesias como Tesalónica, Corinto, como Filipos. Diferentes hermanos, diferentes iglesias que estuvieron cuidando de un misionero. En este caso, del apóstol Pablo. Pero ¿por qué el misionero necesita ser cuidado? Principalmente porque es un ser humano como nosotros. Los seres humanos tenemos diferentes necesidades que son básicas para nuestro desarrollo, pero también para nuestro soporte personal. Todo ser humano necesita ser amado, necesita saberse y sentirse amado, necesita sentirse valioso. Todo ser humano necesita saber que su vida tiene un propósito, necesita sentirse seguro y protegido. Todo ser humano necesita ser parte de una comunidad, de un equipo, de una familia, de un grupo de amigos. Todo ser humano necesita provisión para sus necesidades.
agua, comida, refugio, ropa. Y por supuesto, de ninguna de estas cosas están excluidos los misioneros. Los misioneros, como todos nosotros, necesitan ser cuidados, necesitan del apoyo y el sostén de otros, el mismo apoyo y sostén que el apóstol Pablo recibió. Porque la vida del misionero, de la familia misionera, es una vida hermosa, pero también es una vida que tiene diferentes pruebas y desafíos muy particulares. Los misioneros son hombres, son mujeres, son familias que han dejado su entorno familiar, en la mayoría de casos se ha ido lejos o muy lejos. Y donde no hay absolutamente nada, empiezan y levantan una obra a través de la predicación. Y todo este esfuerzo lo hacen desde cero. Y tienen no solamente que renunciar a sus familias, sino también renunciar a su seguridad. Y por supuesto, esto es algo que hizo el apóstol Pablo por amor al Señor Jesucristo, y él entendía que necesitaba ser cuidado por otros. Así que una iglesia misionera es una iglesia que cuida a los misioneros. El segundo aspecto que vamos a ver en esta carta está en el versículo 14. Pero antes de ir al versículo 14 vamos a leer el versículos 11, 12 y 13. Porque quiero resaltar el hecho de que Pablo no escribe esto desde la tristeza o desde el enojo o incluso desde el reclamo. De hecho, Pablo se asegura de decirle a la iglesia que no está reclamando nada. Versículo 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y en el contexto del contentamiento, acabamos de leer que Pablo ha dicho que ha aprendido a contentarse. En este contexto Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hago esta mención específica porque muchas veces hemos mal usado este versículo, pero este versículo aparece en el contexto del contentamiento, de la escasez y de la abundancia. Pablo puede soportar las diferentes dificultades y circunstancias que la vida de misionero le trae. Y es en ese contexto que dice, yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que tengamos cuidado de cómo usamos este versículo, pero ahora sí vamos al versículo 14, donde Pablo nos va a compartir la segunda característica de una iglesia misionera en relación a los misioneros. Y la segunda característica es que una iglesia misionera acompaña al misionero en sus aflicciones. Versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. La palabra participar es acompañar y la palabra tribulación es aflicción. Así que Pablo les está diciendo, yo no me quejo, pero qué bueno. Y ustedes hicieron bien al acompañarme en mis aflicciones. Pablo experimentó diferentes aflicciones, muchas de ellas muy duras. Pablo experimentó aflicciones en su salud. Pablo experimentó aflicciones ministeriales porque muchos se oponían a la obra que él hizo. Pablo fue azotado, fue apedreado. Pablo estuvo preso. Pablo estuvo más de una ocasión en peligro de muerte. Pablo soportó diferentes aflicciones. Nosotros tenemos una lista de misioneros por los cuales oramos, misioneros de nuestra iglesia, los cuales sustentamos, quizá no a todos por los que oramos sustentamos, pero económicamente, pero a través de las oraciones sí esperamos acompañarlos. Y muchos de nuestros misioneros han pasado también por situaciones de aflicción, situaciones y experiencias en su vida personal, en su familia, en su vida ministerial, por la oposición. ¿Sabía usted que hace no mucho tiempo la esposa de uno de nuestros misioneros estuvo a punto de morir? ¿Sabe que uno de nuestros misioneros ha perdido ya 2 bebés? ¿Sabe usted que uno de nuestros misioneros
tiene una esposa que lleva enferma muchos años. ¿Sabe usted que una de los locales, o un local de uno de nuestros misioneros, donde se desarrollaban las reuniones de iglesia durante el tiempo de la pandemia, ya el año pasado, se cayó una pared y por consecuencia también se cayó el techo? ¿Sabe usted que nuestros misioneros pasan por diferentes aflicciones? Y Pablo le dice a la iglesia en Filipos: bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Hicieron bien en acompañarme en estos momentos duros, cuando necesitaba palabras de ánimo, que alguien cuidase de mí, cuando alguien necesitaba que alguien me llevase algo, incluso abrigo. Hubo creyentes, hermanos en la fe, iglesias que estuvieron ayudando. Participamos de las aflicciones de los misioneros cuando oramos por ellos. Participamos de las aflicciones de los misioneros cuando los ayudamos y los servimos, cuando ellos lo necesitan. Así que una iglesia misionera es una iglesia que acompaña al misionero en sus aflicciones. Pero también una iglesia misionera es una iglesia que participa en dar con constancia. Versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Mientras Pablo estaba predicando el Evangelio, mientras Pablo trabajaba para plantar iglesias, allí fue apoyado. Al inicio, pero también en el proceso. De hecho, le está diciendo a la iglesia en Filipos en el versículo 15 que solo ellos lo apoyaron. Pero en el versículo 16, aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Así que Pablo fue sustentado, fue apoyado a través de las ofrendas de los creyentes de las iglesias mientras él estaba plantando iglesias. Hermanos, Dios es el Señor de la mies, pero Dios también es el Señor de los obreros. Y cuando los creyentes, cuando las iglesias dan para la obra misionera, es Dios proveyendo a través de los creyentes. Es la mano de Dios a través de los creyentes. ¿Sabía usted que durante este tiempo, de hecho a principios de la pandemia el año pasado en nuestro país, marzo de 2014, en muchas iglesias, en varias iglesias, que personalmente conozco, se reunieron para preguntarse qué gastos tenían que empezar a disminuir? Porque al no haber asistencia a las iglesias, las ofrendas deberían evidentemente disminuir. Y tenían que reducir gastos porque no iban a poder atender todos los gastos que tenían mientras se reunían. ¿Qué podían hacer? ¿Sabía usted que varias iglesias tomaron la decisión de dejar de apoyar a sus misioneros? Por gracia de Dios, eso no ha sido el caso de la iglesia en Salamanca. Quiero que leamos 2 Corintios capítulo 8, versículo 4. Es dar algunas vueltas de página hacia atrás. 2 Corintios capítulo 8. Porque Pablo resalta esta actitud de la iglesia de Filipos de dar para la obra de la predicación, para sustentar a Pablo en la obra de la predicación. Y dice el versículo 4. Quisiera leer el versículo 1, pero lo vamos a hacer más adelante. Ahora solo quiero centrarme en el versículo 4, ¿cuál era la actitud de las iglesias? Porque aquí está hablando de un grupo de iglesias. ¿Cuál era la actitud de las iglesias con respecto al dar para la obra misionera? El versículo 4 dice: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. La actitud de estas iglesias, en las que incluimos a la iglesia en Filipos, era la actitud de: por favor, Pablo, ¿cómo podemos ayudarte? Pablo, permíteme ayudarte. Pablo, quiero dar para la obra misionera. Esa era la actitud.
Y quiero regresar a lo que acabo de decir. Voy a hacer un pequeño resumen rápidamente. Una iglesia misionera, hemos visto que una iglesia misionera es una iglesia que cuida a los misioneros, una iglesia que acompaña en las aflicciones y también una iglesia que participa en dar con constancia. Y quiero preguntarle, como hermanos en la fe, como familia espiritual, ¿cómo vamos a cuidar de los misioneros? ¿Cómo vamos a acompañar a los misioneros? ¿Cómo vamos a dar para la obra misionera si no tenemos comunicación con los misioneros? Si es que no estamos enterados de las aflicciones que ellos están pasando, de las circunstancias que están viviendo. Muchos de los misioneros se esfuerzan por mandar cartas. Quizá no les llegan a todas las cartas de los misioneros, pero el versículo que leímos en Efesios capítulo 4, versículo 10, nos dice específicamente, en Filipenses capítulo 4, versículo 10, dice, comienza diciendo, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado. La palabra cuidado aquí se entiende como interés. Es decir, para poder tener estas características de cuidado, esta característica de acompañar, esta característica de dar, tenemos que tener interés en nuestros misioneros. No vamos a hacer una iglesia misionera si no tenemos interés en los misioneros. Así que en este momento quiero invitarle a hacer algo diferente. Voy a hacer un pequeño paréntesis antes de cerrar el mensaje de esta mañana con la última característica. Así que quiero hacer lo siguiente. En este momento van a aparecer en su pantalla los diferentes nombres de nuestros misioneros. Hay más misioneros, pero como iglesia directamente apoyamos a 8 misioneros específicamente. Probablemente algunos de los que me están viendo no van a ver algunos misioneros que ustedes conocen, podrían incluirlos así, pero yo quiero compartir con ustedes 8 nombres de misioneros a los que nosotros estamos apoyando. Y van a aparecer en la pantalla los nombres, el lugar donde están y también un número de teléfono. Así que está Daniel Núñez en Puerto Maldonado, está Amaro Zapata en Piura, está Esther García de González en San Martín, específicamente en Rumisapa, el pastor Christopher Cardeñoso en Chiclayo, en Pimentel, el pastor Ivo Senmache se encuentra en Chiclayo también, el pastor Marco Pizán en Huaraz, específicamente en Tiricá, el pastor Hudson específicamente en Iquitos y la hermana Berta Mamani en Tacna. En este momento están apareciendo los nombres de ellos, están apareciendo el lugar donde están y también están apareciendo su número de teléfono. ¿Por qué? Porque en este momento quiero animarle a que hagamos este ejercicio de mostrar interés por los misioneros. Que lo que usted ha escuchado hasta ahora no se quede simplemente en una verdad que usted acepta, sino en una verdad que usted pone en obra. Así que, ¿qué le parece? Que en este momento escoja el nombre de alguno de nuestros misioneros y pueda enviarle un mensaje de texto o quizá un WhatsApp y compartir con él un mensaje en este momento. Quizás saludándolo y diciendo, querido hermano, querida hermana, le escribo porque quisiera orar por usted en este día. Por favor, compártame un motivo de oración. Querido hermano, quiero orar por usted. Si en algo puede servirlo, si en algo puedo participar de la obra, déjemelo saber. Yo quiero ser parte de lo que usted está haciendo. Puede simplemente preguntarle, querido pastor, querida hermana, ¿cómo está? ¿Hay alguna cosa en la que yo puedo servirle, en la que puedo orar por usted? Así que en este momento, elija uno de los nombres y envíele un mensaje de texto. Envíele palabras de ánimo. Pregúntele, interésese por él. Qué lindo va a ser que en este momento, o quizá a lo largo del día, porque no sé en qué horario usted ve el culto en línea, quizá algunos no lo ven a las 10 de la mañana, va a ser que el misionero reciba un mensaje que lo pueda animar, que sepa que es amado, que es parte de una familia, de un grupo de amigos, que hay un lugar de seguridad en el que puede encontrar apoyo de oración y quizá también algún apoyo económico específico. Y por supuesto vamos a hablar de eso un poquito más en este momento cuando empecemos a compartir la cuarta característica. Muy bien. Si ya escogió, por favor escriba, voy a darle algunos segundos más mientras usted va eligiendo.
o mientras va escribiendo, y mientras usted hace eso, yo voy a anunciar cuál es la cuarta característica de una iglesia misionera en relación a los misioneros. La cuarta característica es que una iglesia misionera, a través de su trato con los misioneros, agrada a Dios. Una iglesia misionera es ser una iglesia que agrada a Dios. Versículo 18. Voy a hablar del versículo 17, porque una vez más Pablo está hablando acerca de la motivación con la que les escribe esto y les resalta y les recuerda estas cosas. Pablo dice, yo les digo estas cosas, ¿no? O si le digo estas cosas, versículo 17, no es que busque dádivas, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Pablo está diciendo que las ofrendas que él ha recibido, que las ofrendas que la iglesia da, son un olor fragante. La última parte del versículo 18. Un sacrificio acepto, agradable a Dios. Y lo que está haciendo es hacer semejante a esto a los sacrificios del Antiguo Testamento. Todos los sacrificios en el Antiguo Testamento implicaban un costo. Los bueyes, los carneros que se llevaban al sacrificio en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel llevaba, y con lo cual Pablo está haciendo una semejanza de olor fragante, no eran animales que eran baratos de adquirir. De hecho, la ley de Dios para el pueblo de Israel específicamente les daba diferentes posibilidades de ofrecer sacrificio, pero todos implicaban un costo. Es decir, que ser parte de la obra misionera, ser una iglesia misionera, por supuesto que implica un costo. Así que voy a leer 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 al 15. Perdón, 1 al 5. 2 Corintios 8, versículos 1 al 15. Y está hablando a un grupo de iglesias. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Un grupo de iglesias. Versículo 2. Que en gran prueba de tribulación, iglesias que estaban pasando por prueba y tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. En circunstancias de prueba, de tribulación, de pobreza, estas iglesias abundaron en riquezas de su generosidad. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Un sacrificio de olor fragante agrada a Dios. Y las ofrendas para la obra misionera agradan a Dios porque al dar primero para la obra misionera es una expresión de que primero nos hemos dado nosotros mismos a Dios. Y esta generosidad de dar para la obra misionera trae bendición. Vamos a volver a Filipenses capítulo 4 para terminar de leer el versículo 17 y el versículo 19 y 20. Dice lo siguiente: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sean la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la generosidad a la obra misionera trae bendición.
Y Dios suple a quienes dan para las misiones. Es lo que está diciendo el versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo leo este pasaje y al principio me costaba entender que cuando uno da generosamente, la Biblia dice que Dios va a suplir lo que me falta. No parecería lógico que yo desprendiéndome de algo, después voy a tener, pero ¿cómo voy a tener si es que ya me estoy desprendiendo de algo? Estoy renunciando a algo. Bueno, la promesa es que Dios va a suplir. Esto es el plan de Dios y ahí está. Y yo quiero animarle, porque el ser un creyente, el ser una iglesia misionera, agrada a Dios. Versículo 20, al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo termina esta sección donde describe cómo es su relación con la iglesia en Filipos, una iglesia que lo acompañó, que lo cuidó, que ofrendó, diciendo que es en esta relación en la que él predica el evangelio, en la que él está plantando iglesias y la iglesia lo acompaña, lo cuida, le provee. En esta dinámica todo esto es para la gloria de Dios. Así que ser una iglesia misionera y en relación con nuestros misioneros desarrollar estas características son para la gloria de Dios. Una iglesia misionera es para la gloria de Dios. Queridos hermanos, queremos animarles, porque durante mucho tiempo Dios nos ha dado el privilegio de dar para la obra misionera. Tengo que compartir con mucha alegría, con mucha gratitud a Dios, que durante este tiempo de pandemia nunca de parte de la Iglesia de Salamanca le faltó ofrenda a los misioneros. Algunos han recibido mucho más quizá en este tiempo y eso es para la gloria de Dios. Dar para la obra misionera trae bendición, pero sobre todo da la gloria a Dios. Dar para la obra misionera hace que nosotros podamos también ser parte de lo que Dios está haciendo. Hermanos, es un privilegio, pero no solamente podemos dar y orar, podemos cuidar, acompañar en las aflicciones. Así que si usted se animó en esta mañana a mandar un mensaje de texto, le animo a que ya tiene un vínculo con el misionero, ya tiene una comunicación, preocúpese, interésese. Y si en alguna cosa nos podemos sumar como creyentes, como hermanos en Cristo, entonces participemos para que la palabra de Dios siga siendo enseñada y para que más personas puedan seguir conociendo a Cristo como su Salvador personal. Hagamos esa tarea de vivir la misión de Cristo en la tierra, en nuestra vida personal como iglesia, pero también más allá de los límites de nuestra localidad. Vamos a terminar este tiempo orando. Acompáñeme, por favor. Señor, te damos gracias porque nos has dado el privilegio, Señor, de poder conocer a cada uno de los hermanos que en esta mañana hemos puesto sus nombres, Señor, y seguramente mis hermanos conocen a más misioneros. Otros que no estuvieron en este grupo que hemos mostrado, pero que también están haciendo tu obra. Dios, para nosotros es un privilegio ser parte de lo que tú estás haciendo a través de ellos, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que cuida de los misioneros, que se interesa por ellos, que los acompaña, Señor, en sus aflicciones y que podamos ver el fruto, Señor, de esta obra para gloria tuya, oh Dios. Y descansamos, Señor, en que siendo generosos con la obra misionera, tú, Padre Santo, vas a suplir, porque eso es el plan para tus hijos, de que tú vas a suplir, Señor, conforme a tus riquezas, quizá más allá de nuestro entendimiento, pero si somos fieles, Dios, en dar, tú vas a suplir, Señor, también de acuerdo a tus riquezas. Y oramos, Dios, que podamos ser una iglesia que desarrolla todas las características que hemos visto en esta mañana. Gracias por ese tiempo que tú nos das, Señor, y que tú nos bendigas en esta labor de ser una iglesia misionera. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias por su atención.
quiero animarle a que nos conectemos nuevamente el próximo domingo a las 10 de la mañana. Es lindo poder saludarnos a través del chat. Y antes de terminar, quiero recordarle nuestras reuniones. Nos reunimos los días martes a las 7 de la noche para orar juntos unos por otros, para acompañarnos también unos a otros en nuestras aflicciones y para interceder por sus peticiones. Siempre les animamos a compartir sus peticiones con nosotros. Es para nosotros un gozo poder orar por usted. Las damas se reúnen los días viernes a las 5 de la tarde, así que queridas damas, están invitadas a participar. Los días sábados es para las reuniones de adolescentes, 5:30, jóvenes 7:30 de la noche y jóvenes adultos 8 de la noche. Los días domingos a través de la plataforma Zoom, de acuerdo a la agenda que se tienen programadas clases de escuela dominical y también clases a través de YouTube, así que les pedimos que estén atentos y los invitamos a participar de todas nuestras reuniones. Muchas gracias a todos por su atención, queridos hermanos, que el Señor le bendiga. Fortaleza hay en prueba, hay belleza en el dolor. Me sostienes en mis fallas, en tus manos de amor. Y tú obras en silencio para santificarme. Tú permites mis dolores para confirmar mi fe. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano Dios.
Satanás